La paz de Dios, hermanos. El día de hoy, en nuestra tercera cápsula, tenemos un tema no tan específico a lo que es salud. Sin embargo, por una salud emocional y una salud espiritual que es necesario que cada uno de nosotros tenga, se va a ver el día de hoy. Este tema es el rol del adulto mayor dentro de la iglesia. Porque a veces los adultos mayores dicen, ¿y yo ya qué puedo hacer? Ya no puedo hacer nada, ya di todo cuando era joven. Sin embargo, sabemos que algunos de ustedes todavía quieren seguir sirviendo en la obra del Señor, pero quizá no saben cómo hacerlo. Entonces vamos a dar algunos puntos que nos dice la Escritura, cómo deberían ser su comportamiento o en qué pueden apoyar dentro de la iglesia. Vamos a hacerlo muy rápido porque es extenso también este tema. Sin embargo, vamos a hacerlo muy breve y si tienen alguna duda, alguna pregunta, pueden enviar mensaje a nosotros para que nosotros nos pongamos en contacto con ustedes si alguno tiene alguna necesidad, ya sea física, en cuanto a lo psicológico también podemos apoyarle y pues en lo espiritual para darles ahí como algún tipo de consejería. La palabra de nuestro Dios en 1 Timoteo 5:17 es el primer texto que vamos a ver. Dice que los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente a los que trabajan en predicar y en enseñar. Aquí vemos que los adultos mayores pueden dedicarse a predicar la palabra del Señor o bien a ser maestros a los nuevos. Eh, Ustedes por el largo camino que han tenido en el caminar con Cristo, si es que son de años cristianos, pues podrían incluso ustedes ser aquellas personas que instruyen a los nuevos. Si ustedes son jóvenes espiritualmente, pues pueden seguir tomando la enseñanza. Sin embargo, se pretende que cuando uno llegue a ser adulto mayor, sea una persona madura espiritualmente que pueda lograr enseñar a los demás. Si no, vamos a enseñar quizá ser instructores del grupo de alguna sociedad, enseñar a nuestros descendientes. Bien, en Tito 2 nos habla de varias características que deben tener los adultos mayores, específicamente para los ancianos. Dice que sean serios, que sean prudentes, sanos en la fe, en amor y en paciencia. Vemos ahí varias características que deberían de tener y cómo deben ser. Ese sería el rol. Deberían ser personas prudentes que puedan dar consejos de acuerdo a la palabra del Señor, que sepan enseñar la palabra, esto refiriéndonos a sanos en la fe, que puedan instruir correctamente a su familia en amor, que sean amorosos no únicamente para con su familia, sino para con todos los miembros de la iglesia, que sean pacientes. Esos son los roles que los adultos mayores deberían cumplir. Para las hermanas nos hace nos marca algunos puntos también, que nos dice que las mujeres adultas mayores deben ser reverentes, no calumniadoras. Esto a veces se presta bastante, no es mi intención ofender a nadie, sin embargo a veces se presta bastante. Como mujeres adultas mayores deben ser sabias, no esclavas del vino, en que dice que enseñen a las mujeres a amar, a las más jóvenes que enseñen a amar, que sean cuidadosas de su casa, porque a veces quizá alguna hermana no tuvo la guía de su madre en cuanto a lo espiritual. Ejemplo, la hermana se convierte a la iglesia, sin embargo, trae las costumbres que son del mundo. Ustedes como adultas mayores pasan a ser un ejemplo para las jóvenes, entonces tienen que enseñarles a cómo amar, a cómo ser prudentes, a ser cuidadosas de su casa, no únicamente en la limpieza, porque actualmente muchas jóvenes trabajan, sin embargo, tienen que enseñarles a cómo ser cuidadosas de su hogar, cómo instruir a sus hijos en la escritura, cómo ser esa ayuda idónea realmente con su esposo, ¿ok? Ese tipo de enseñanzas son las que deben de tener las adultas mayores. Yo espero, hermanas, que todas ustedes puedan ser ese apoyo y ese ejemplo a las hermanas mucho más jóvenes. Aquí nos pasa, hay otra parte de la escritura que nos se refiere también a esto, que deben ser consejeras. Dice la escritura aquí: acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones, pregunta a tu padre y él te declarará, a tus ancianos y ellos te dirán.
Aquí la escritura nos dice que los jóvenes deberían acercarse a los ancianos a preguntar y de ellos recibirían un buen consejo. También vemos en la historia de Roboam en Primera de Reyes, su capítulo 12, cuando él pide consejo a los ancianos, pero él lo desecha. Por algo es que Dios le decía a Roboam que pidiera el consejo. También es para nosotros, nos está instruyendo que debemos pedir consejo a los ancianos, a los adultos mayores, porque ellos ya deberían tener la sabiduría suficiente para poder aconsejar a los demás. Y en Joel nos dice que en los ancianos está la ciencia y en la larga edad la inteligencia. Confirma nuevamente que ellos deberían ser consejeros. Vemos entonces que ellos pueden ser líderes, pueden ser maestros para predicar y enseñar, que los ancianos son ejemplo, totalmente son un ejemplo y columnas de la iglesia. Tenemos también que los ancianos eran los convocados para las oraciones cuando había alguna necesidad, porque si bien las fuerzas ya no son las mismas que cuando se iban a la guerra, los ancianos eran los que venían, eran esas columnas. Entonces ustedes son columnas de oración, son ejemplo a seguir, deben ser consejeros, deben ser maestros en la enseñanza, deben también ser aquellos que predican quizá de manera un poco más pasiva, sino ellos ya predican, ustedes deben predicar más con el ejemplo, porque los hijos, los vecinos los ven a ustedes y entonces ustedes se generan como deberían ser y formarse como ejemplos dentro de la sociedad, y al ser ejemplos en la sociedad, su testimonio pues es el que les va a predicar a los demás que ustedes son hijos de Dios, que la vida que ustedes llevaron es la que el Señor quiere para con cada uno de nosotros. Ustedes, hermanos, ven que sí son importantes dentro de la iglesia, tienen roles muy específicos de acuerdo a lo que nos menciona la palabra del Señor. Que el Señor les bendiga abundantemente. Les mando un abrazo a cada uno de ustedes.